El mostrador en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la clave, que se reduce hoy sola y exclusivamente a Mirko Macari, porque Iván Weissman, como dijo Mirko, cayó con las velas en alto, con las botas puestas. Me tomé el poder. Se tomó el poder. La cosa es que está muy resfriado. Iván Weissman no me aguantó el round de anoche. Oye, quería conversar contigo un poco, algo que va probablemente a ser mucho más fuerte como noticia a medida que se acerquen los personajes a Chile, que es yo lo encuentro bien curiosa, para serte franco, caída del comandante Emilio en México y de su pareja o expareja, no sé cuál es la situación hoy día, a través del intento de ingresar al país después de dejar señales de paso por 25 lugares. Y de pronto se activa esta situación sobre la base de estos dos personajes que efectivamente participaron en el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Qué te parece a ti? Sí, la detención de ella, entrando tranquilamente por Policía Internacional, da cuenta de que ella viene a declarar. Ella quería estar acá, sabía lo que iba a pasar. Y eso ya te hace sospechar de todo el resto. Porque esa sincronía no puede ser casual. Tampoco. Ahora, ¿cuál es la explicación de eso? No lo sé. Esto está partiendo. Ahora, yo no sé, porque no lo he visto técnicamente, pero al parecer es muy difícil la extradición de él, porque los sistemas legales jerarquizan el responder ante el país donde tú estás detenido por cometer un delito, y si en su defecto no respondes por los delitos en ese país, o el sistema no puede hacerte pagar por esos delitos, se da la orden de extradición, tengo entendido, ¿no? Mira, un asunto de prelación de... Sí, hay dos puntos acá y que han estado los dos arriba de la mesa. Uno es que se inicie de inmediato un proceso de extradición a través de un tratado vigente con México. Y lo otro, que creo que lo postuló primero José Antonio Kast, que dijo que no, que se le pidiera a México que expulsara a este señor Escobar, entre otras cosas, porque todo el proceso para conseguir la extradición es, como dices tú, extraordinariamente engorroso, y resulta que mucho más sencillo que esto se haga a través de un acto administrativo, digamos, que es el caso de la expulsión. Pero eso ya no ocurrió, al parecer. Pero eso, por lo menos no ocurrió en las primeras horas, no. Y entiendo que el gobierno dijo que iba a iniciar la petición de extradición. El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, nos dijo acá hace un par de días que se iba a iniciar este proceso. Pero es todo lo encuentro, yo para serte franco, bien raro. Bien raro porque, como conversábamos antes, estos son personas, entre comillas, profesionales. Pero no te dijo el abogado, si una vez iniciado en México el proceso, ya se aleja la posibilidad de la extradición, porque tiene que responder ante la justicia mexicana. Exacto, por delitos secuestro cometidos en México. Claro, por un secuestro, y allá tiene una defensa, tiene un abogado, que yo lo escuché ayer, que dice que la evidencia para que se demuestre de que esta persona, Escobar, participó y fue parte del secuestro de esta ciudadana norteamericana no estaba. Porque le estaba diciendo el procurador mexicano de que habían unas cartas y una serie de cosas, y las cartas no se pusieron a disposición del tribunal, según el abogado de Escobar, y por lo tanto puede caerse la acusación allá. Si es que se cae la acusación allá, yo me imagino que se puede... claro, ahí entra la petición. La petición de extradición más rápido, sí. Sí, ahora esto es entretenido porque de alguna manera revive, nos retrotrae rápidamente 27 años en la historia al clima político de los primeros años de la transición, y al rol que tuvo la vía militar en la derrota de la dictadura y las consecuencias que tuvo en cómo fue finalmente la transición. Yo creo que es súper interesante esa conversación. Y es una cosa muy también interesante ver cómo porque uno se olvida, ha pasado mucho tiempo, el año 91, hay que recordarse que para el año 86
Hay gente que podrá creer esto o no podrá creerlo. Hay gente que tiene, si tú quieres, una visión previa respecto del Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y por lo tanto son lo mismo y da exactamente igual lo que haya pasado, lo que uno diga, etcétera. Pero para las personas que han seguido el proceso político, el año 86, con el atentado a Pinochet, se produce una decisión progresiva muy fuerte en el Partido Comunista, entre el Partido Comunista y lo que era su ala armada, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde efectivamente se generan diferencias muy fuertes que hacen que el PC vuelva a básicamente a la lógica política, se insertan en la votación del año 88, después en la elección del 89, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez vuelve a aparecer con dos acciones muy brutales: el secuestro de Cristian Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán. Y el Partido Comunista entonces rechaza ambos casos. Y particularmente el asesinato de Jaime Guzmán, lo que recuerda hoy día el diputado Lautaro Carmona, a pesar de que Guillermo Tellier ayer se manda una frase que yo encontré, pero que habría que preguntársela mucho más, qué trató de decir cuando él dijo que Jaime Guzmán era daño colateral en esto, que es lo más cerca de decir, es lo más cerca de decir alguien tenía que morir en esto, y bueno, le tocó a él. Hay que recordar que Guillermo Tellier era el jefe, el encargado militar del partido. En un momento era dado, la conexión entre el frente y el partido. El Partido Comunista empieza a organizar desde mediados de los 70 la lucha militar contra la dictadura, producto de lo duro que había sido la represión contra el partido, entre otras causas. Y entonces el PC define una estrategia, que es la política de la rebelión popular, que está apoyada por un aparato militar. El aparato militar no tiene por objetivo derrotar militarmente al ejército, no eran tan ilusos, sino que apoyar lo que empezaba a ser una movilización social que iba mucho más allá de los partidos políticos de oposición y del propio Partido Comunista, conducir ese proceso. Y efectivamente el año 86, que el Partido Comunista definió políticamente como el año decisivo, fue decisivo. Fue decisivo para marcar la derrota de esa vía. Exacto. Por la internación de que fueron pilladas las armas, la internación de las armas en Carrizal Bajo. Fue un fracaso la operación Carrizal Bajo y fue un fracaso el atentado a Pinochet. Entonces ahí el partido se descuelga, por lo menos lo pone en el congelador al frente, pero hay un grupo que dice no, nosotros seguimos por la cuenta, claro. Y un grupo mayoritario dentro del frente, que el que tenía el poder de la arma, y ahí Tellier se queda sin ejército, de alguna manera, ¿no? Él era el jefe máximo, finalmente, que daba las directrices políticas a los comandantes, y él, de hecho, ha reconocido que él visó el atentado a Pinochet, y lo ha defendido y lo ha justificado. Él llega hasta ahí, en términos de acciones militares. Y eso es decisivo, ese clima que se empieza a crear acá, para que Estados Unidos, el embajador entonces de Chile en Estados Harry Unidos, Barnes, en esa época, manda información muy preocupado de que estamos hablando del contexto de la Guerra Fría y en el contexto del gobierno de Reagan, que estaba metido en un pantano en Centroamérica. Es decir, en ese minuto las guerrillas armadas de izquierda en América Central básicamente eran muy relevantes desde el punto de vista de los balances geopolíticos en la región. Habían llegado los sandinistas a Nicaragua ya. Y Estados Unidos lo había definido como una prioridad ese trabajo. Hay toda una literatura al respecto, una historia de la que me acuerdo. Pero lo que ocurre entonces es que Estados Unidos dice no, nosotros tenemos que controlar la salida de Pinochet. Si Pinochet se sigue quedando, esto se nos va a salir de las manos, y tenemos el caso de América Central, y esto no podemos permitirlo. Y en ese minuto el apoyo de Estados Unidos pasa decididamente a la oposición democrática, básicamente a la democracia cristiana y sus aliados en ese minuto. Y de ahí, ¿cómo se llama? Dos hechos fundamentales: el apoyo económico de Estados Unidos a la campaña del no, que está muy bien registrado en la película de Pablo Larraín, ¿no? Que hablan de los billetes, los billetes que vienen de el personaje que hace a Genaro Arriagada, ¿no? Los billetes que vienen de Estados Unidos. Y por otro, el diseño contemplado en la propia institucionalidad de la dictadura de que van a impedir que las Fuerzas Armadas
reintenten cualquier cosa para desconocer el resultado. Y ahí es muy fuerte la presión. Nosotros lo publicamos en su minuto para los 40 años del golpe, los mensajes que se mandaban desde el Pentágono a la Fuerza Aérea, al Ejército, para acotar, para presionar en el sentido de que no se podía intervenir el preciso so pena en ese minuto, además que las Fuerzas Armadas dependían exclusivamente de su relación en términos de provisionamiento y de posición geopolítica de Estados Unidos. Sí, y bueno, para continuar hasta llegar a esta situación, quedan totalmente escindidos el PC y el Frente, y el Frente hace estos dos actos, una vez instalado Patricio Aylwin, que es el secuestro de Christian Edwards, el hijo del Mercurio, que es una cosa que causa muchísimo impacto en la oposición que ya entonces era gobierno, porque el concepto de secuestro estaba asignado monopólicamente a la fuerza de la dictadura. Y que se le pudiera asignar un valor distinto si es que éramos nosotros los que secuestrábamos, parecía una cosa enferma de la cabeza. Y ahí hubo un problema bastante grande. Y después viene el asesinato de Jaime Guzmán. Y acordémonos que se detienen a un montón de gente y después salen en este escape impresionante de la cárcel acá al lado. En el helicóptero. Claro, no, eso fue espectacular. Espectacular. Y se van y no queda nadie del grupo que atenta contra Christian Edwards y contra Jaime Guzmán en Chile. Y quedan por todas partes. Y estos son personas que, así uno pensaba, que habían sido entrenados, que son gallos expertos en esto y durante décadas burlan todos los sistemas, tienen todo tipo de cartas y de pronto, pero en México uno, en Chile entrando, pero a lo mamerto, digamos, otra, caen el comandante Emilio y Marcela Cabeza, que yo creo que va a ser bien interesante lo que declaran, porque tengo la sensación de que esto no es tan casual. Y va a tener un efecto político, además, en la medida en que este tema quede relevado en los primeros titulares, porque, bueno, ya lo vimos ayer, ¿no? Esto complica el PC y complica entonces la candidatura de Guille, y pues muy hábilmente Cariola y Vallejo votan al tiro a favor del asunto para sacarse el bulto. Bueno, es que el PC la verdad es que criticó siempre el asesinato de Guzmán. Sí, yo me acuerdo que yo redacté un par de artículos que en esa época pero todavía... El PC se mueve por dentro en esto independiente. No, por cierto, pero en términos de... Hay un asunto de lealtad. En términos, claro, totalmente puede ser. Aunque este personaje nunca fue PC, ¿no? O sea, nunca fue del corazón PC. Él entra al frente, el comandante... Directamente. Emilio, claro, entra directamente porque estaba en la cárcel. Es un fierrero, no es un militante histórico como mucho, como se llama era el jefe del frente, Raúl Pellegrín. Venía como Josecito Magni, que venían de familias que habían estado vinculadas, ¿no? a la sensibilidad por el tema de las represiones, tenían una sensibilidad especial por el tema de las represiones de la dictadura, etcétera. Ahora, el frente como historia de Chile, la lógica militar en la política chilena es muy circunscrita. Sí, es una historia de fracaso, además. Una historia de mayormente fracaso y muy corta. La del MIR es ridícula, patéticamente, tristemente ridícula, y la del frente, que tiene alguna mayor robustez, se alternan éxitos con fracaso. Fracaso notable, que refleja el subdesarrollo exitoso a todos niveles de Chile. O sea, el atentado a Pinochet no podía fracasar desde el punto de vista del objetivo político, y fracasa. Y ese es un guatazo mayor. Y el mayor éxito desde el punto de vista operativo es la fuga de la cárcel de alta seguridad. Sí. Ahora, también a mí me parece que cuando ya uno nota de que el grupo que se trató de levantar en términos de armas con algún tipo de propósito, ya cuando la descomposición es definitiva, es cuando ya tú empiezas a buscar a una persona que esté en la calle, lo sigue acá, le pegas 2 tunazos y lo matas, y tratas de decir de que eso es la muestra... Bueno, eso es lo que hacía más básicamente el Lautaro, que otro tipo de organización. También lo hacía, ¿no? Pero también lo hizo el frente, y eso lo levantas como... No hay ningún tipo por la espalda, lógico, no hay ningún heroísmo para eso, ni ningún tipo de épica en esa cosa, es un asesinato, ¿no? Pero lo otro que fue bien planificado fue lo de Carreño. Secuestrarlo, sacarlo, hacerlo aparecer en Brasil. Eso fue una operación militar muy bien diseñada. Tenía una cierta capacidad respetable el frente,
pero guatearon, yo básicamente en el atentado a Pinochet, porque eso definió la historia. Definió el sentido de lo que iba a pasar. Definió la historia no solamente el poder de los actores que iban a venir de en la transición, etc. Y yo te voy a decir que definió la historia para una cosa que estaba en mucha duda el 86. Todavía nadie contemplaba el 86. Yo era redactor político de la revista Análisis, hablaba con todo este tipo todo el tiempo. Nadie contemplaba seriamente el 86, a mediados del 86, la posibilidad de pensar en el plebiscito del 88. No, caía antes la dictadura. El clima que todos creían que se caía antes, o por último, hacer cualquier tipo de concesión respecto de la Constitución del 80 era estar out. El fracaso del atentado afirma el itinerario institucional. Exactamente. Una de las cosas más importantes que hace el fracaso del atentado Pinochet es que consolida la posibilidad en mucha gente de lo que era entonces la Alianza Democrática y también en el MDP, de decir, ¿sabéis qué? Este camino no sirve. Hemos tratado todo, no funciona. Vayamos a intentar este otro que parece raro, porque está dentro de la Constitución de Pinochet, pero y se mueven las fuerzas a aceptar después del atentado no había fuerza para intentar lo que era la política de rebelión popular, ¿no? El seguir con las protestas más. Eso inclina también la balanza dentro de la propia democracia cristiana, ¿no? Porque el sector que estaba comprometido con las movilizaciones que encabezaba Gabriel Valdés se queda sin piso. Y Ricardo Ormazábal. Y por eso sube Elwin, que fue desde el primer minuto el partidario de la vía institucional. Exacto, y ahí se hace muy fuerte gente que es uno de los primeros que postula la idea de, ¿saben qué? ¿Y por qué no exploramos la posibilidad de aceptar el plebiscito? Y ese es General Regada, que es muy fuerte, Sergio Molina, que era... Estados Unidos empuja para allá. Claro, exactamente. Claro, porque no es menor, habían dos grandes fuerzas en ese minuto en la política chilena, al parte del gobierno y la oposición, que eran el gobierno de Estados Unidos y la Iglesia Católica. Exacto. Y se confluyen, después del atentado a Pinochet, se confluyen cuando Harry Barnes, el embajador en Estados Unidos, acude a una reunión de la Alianza Democrática ahí en el Círculo Español en Alameda, hace un discurso y se empieza a mover la cosa muy fuerte hacia, ¿sabes qué? Hemos intentado prácticamente todas las formas, movilizaciones, incluso el magnicidio, todas las cosas. Viejo, ¿qué tal si nos matriculamos detrás de la idea de votar en el plebiscito? Desde ese punto de vista, lo que pasó, la existencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y lo que hicieron, particularmente en el atentado a Pinochet, consolidaron una salida inédita que no lo dice, que por cierto el Frente no la quería. Exactamente. Para que la votación fuera la forma de enfrentar la dictadura. El cohete que rebotó en el auto del dictador y no lo impactó. Exactamente. Ese fue un culetazo que generó las condiciones para que se dieran las posibilidades de hacer franja. Otra derivada interesante ahí, Fernando, es lo que pasa con el PC, porque una de las condiciones que pone Estados Unidos para apoyar a la concertación de partidos por la democracia es afuera el PC, que en ese minuto todavía estábamos recién terminada la Guerra Fría, el tema militar en América. Por eso se crea el MDP. No, eso es muy anterior, ¿no? Pero 83. El PC se queda fuera de el pacto de gobierno. Está hablando ya más de la transición como reverberación de la... Sí. Y eso le cuesta años de ostracismo de la política formal, de la política institucional al Partido Comunista. Bajo la conducción de Gladys Marín, ¿no? De hacerlo un partido que solo tenía para crecer en el movimiento social, ¿no? Ellos se definieron de manera para estar por fuera de la institucionalidad. Ahora, y esto reverbera hoy día, porque si esto son ecos en la historia y eso es lo lindo de la política, en que justamente Cariola ayer definió la estrategia de que va a aparecer en la foto de amiguita con Goich, pero le pegan a Burgos. La decisión del partido y de ella es pegarle a Burgos. Entonces Burgos saca una entrevista a Cariola como vocera Guille, diciendo que los gobiernos de la Concertación habían administrado el modelo de la dictadura. Es una bonita jugada porque efectivamente es así. El PC no es parte de los gobiernos de la Concertación hasta el 2010. No está fuera. Y ellos fueron críticos, fueron oposición y tienen un discurso que defender en la historia. Ahora también hay que ser justos con el PC en eso. El gobierno, la Concertación, estuvo 2 veces en
en necesidad de que el PC los apoyara electoralmente. La más notoria fue la de Ricardo Lagos, 99. Ricardo Lagos contra Joaquín Lavín, donde Joaquín Lavín en primera vuelta casi le gana a Lagos, y los votos del Partido Comunista, que tenía Gladys Marín de candidata, se pasan todos a Lagos. Y la concertación puede ser el gobierno una vez más. El partido muy tensionado, además, porque el partido no llama formalmente, la gran discusión era si llamaban formalmente a apoyar a Lagos o no, en el contexto de que todavía estaba Pinochet, además. No era cualquier contexto. Daniel Pérez aquí por Twitter hace una pregunta que es un contrafactual interesante, que yo creo que hay varias personas que se lo han planteado. Y de hecho hay libros basados en un contrafactual como este. El de Baradit, ¿o no? No. Y hay una serie muy interesante que se llama The Man in the High Castle, que el hombre en el castillo, que es de Amazon, que se plantea, ¿y qué pasa si los alemanes hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Claro. Y recrean un mundo con los alemanes y los japoneses de ganadores y con Estados Unidos de perdedor. Daniel Pérez dice, ¿y si hubiese muerto Pinochet en el atentado? Claro, ¿qué historia se hubiese escrito? Pucha, Daniel, no hay ni una posibilidad de que uno pueda contestar eso porque no sucedió. Uno puede imaginarse y todas las especulaciones son válidas, pero no hay ni una posibilidad porque en gran medida la historia definitiva de cómo sale la dictadura se define a partir del fracaso de esa estrategia violenta del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, mira, lo que yo puedo decir es que todo ese periodo ha sido decisivo en mi vida para haber sido periodista. O sea, haber vivido mi adolescencia en los años 80 y ser observador de ese tipo de política, que era una política sobre la que tú no podías pasar. Era el compromiso de entender lo que está pasando, de comprenderlo, decisivo porque es muy dramático, porque se jugaba en opciones muy... Yo me acuerdo de haber estado, tenía 16 años, ya en el 86, de haber ido a la Escuela de Ingeniería de la Chile, donde se juntaban los estudiantes que en ese minuto participaban en el movimiento secundario, y preguntar, y yo dije, oye, pero el atentado es cierto, yo creo que fue la CIA, ¿no? Que era la misma tesis inicial de Pinochet. Y hay alguna gente que me decía, no, fuimos nosotros. No, le dije, no, pero no te creo. ¿Cómo van a tener? Es imposible. Sí, Costó mucho tiempo que se convencieran de que había sido efectivamente el Frente en ese minuto parte de la orgánica del partido. A los militares también les costó mucho convencerse de eso. Sí, y hay varias literaturas al respecto. Hay libros buenos, el libro de la Patricia Verdugo sobre... Me lo devoré, me acuerdo, en cuanto salió. Sobre ese momento, tú ves... Operación Siglo XX. Operación Siglo XX, que es bastante bueno y consiguió muy buena información. Y yo tengo la impresión de que justamente si tú tienes que escoger, que es la ventaja que tienen las personas que ya pasaron el punto y por lo tanto miran a la distancia, tienes que escoger el momento en que se toma la decisión de cambiar el curso de acción y orientarse con toda la fuerza hacia un punto definitivo que era el plebiscito del 88, es el atentado a Pinochet. Completamente. Y yo recomiendo, porque mirado en perspectiva, los hechos parecen lejanos y parece que hubiera un juicio decisivo y único. Y fundamental, recomiendo el libro Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña a los auditores para que, a propósito de la detención del comandante Emilio, revivan la historia de buena parte de... está muy bien contado, muy bien narrado. No sé si tú lo leíste, Fernando, pero es de verdad un lujo de libro respecto de... abordar cómo fue la vida de quienes participaron en el atentado, la operación, la interna, la chica aquí. Porque el libro de la Patricia Verdugo es muy bueno, pero es la operación misma. Sí. Y esto da cuenta de ese mundo un poco después, cómo fueron, además, cómo los pillaron, cómo fueron cayendo de a uno, ¿no? Bueno, y todo eso probablemente usted va a tener acceso a un montón de recreaciones de lo que fue toda esta situación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el asesinato de Jaime Guzmán, los personajes que intervinieron. Va a recrearse nuevamente algún tipo de, no me extrañaría, de una especie de docudrama. Viene una película protagonizada por Antonia Seger, sí. Bueno, porque el comandante Emilio, este señor Escobar y Marcela Cabeza,
bueno, están en estos momentos presos, uno en México y la otra aquí, y Marcela Cabeza va a declarar en cualquier momento. Yo me imagino que va a ser interesante saber si es que va a colaborar o no con la investigación. Y qué va a decir. Hablar con ella. Un desafío periodístico súper choro. Sí, así de repente se mueven las piezas que quedan pendientes. Así es. Quiero plantear un tema, nos quedan 5 minutos. Mirko, tú mencionaste, y también lo trae el mostrador, esta diferencia que hacía Carol Cariola como vocera de Alejandro Guillé entre Carolina Goich, con quien se abuenaron, entiendo que en una radio se encontraron y se abuenaron, pero la crítica se centra ahora básicamente en la estructura matriz detrás de la campana de Goich de la campaña de Goich, y ese es básicamente Jorge Burgos, y me imagino que todo lo que viene detrás, que además han empezado a salir. Hay entrevistas de Gutenberg Martínez, imagino que van a salir. Sí, hemos seguido nosotros, en el mostrador hemos seguido la teleserie muy de cerca. Ayer Gutenberg Martínez en Cooperativa reafirmó la tesis de la izquierdización de la campaña de Guillé como un hecho objetivo. Porque el principal, y por eso que Burgos sale a pegarle a Cariola y llama a los presidentes de partido de los que apoyan a Guillé a definirse respecto de si ellos creían que la Concertación había meramente administrado el modelo de la dictadura militar. Porque se están jugando, yo creo, por lo menos, en lo que se observa de Burgos, su lugar en la historia, ¿no? La Concertación se juega su lugar en la historia y la DC su lugar en la historia. Entonces quieren atraer a todo ese mundo concertacionista hacia la candidatura de Goich. Ahora, yo lo encuentro un poco ridículo, no creo que ese mundo concertacionista, cuando la Concertación es parte del pasado, sea más que unas figuras de renombre con algún grado de prestigio y estatus en los medios del establishment. No sé si eso te vaya a aportar un caudal de votos relevante. Pero es bonita porque más allá de la pelea electoral por un nicho electoral, está la disputa por la historia, ¿no? Es decir, quieren empujar a Guillé como Bachelet II desde la candidatura de la DC, despreciando lo que fue Bachelet II, además. Si nosotros no somos esto. Guillé, continuador de nosotros no somos esto. Esto fue un error. Esto es negativo, la gente no lo quiere. Es muy interesante porque en el fondo eso marca la profundidad de la grieta en términos de, más allá de los pragmatismos políticos de coyuntura, las visiones históricas que hay acá, que representa el gobierno de Bachelet y que es lo que viene para adelante. Ahora, ¿no? Esa postura, yo creo, pero no estoy seguro de que lo vayan a pensar igual los candidatos, pero con dos candidatos que son fuertes partidarios del regionalismo, yo creo que les quitaron bastante fuerza en el piso ayer con la posibilidad de que los gobernadores regionales no puedan ser elegidos en esta elección, digamos, porque ese era un caballo de batalla extraordinario para mostrarlo en Carolina Goich, que es regionalista de Magallanes, y Alejandro Guillé, que siempre ha pugnado por lo mismo desde la región de Antofagasta. Bueno, ese es un logro que no van a mostrar. No, por supuesto, yo diría que los dos están debilitados. Si tú me dices la estrategia de Goich de ir por Guillé para robarle el mundo concertacionista o los votitos, que en el fondo los debilita a los dos. Porque mientras el resto de las otras dos grupos políticos están en franja, ellos están en una teleserie. Y una teleserie mala para los dos, porque están conflictuados. Esto te habla de ese quiebre, y efectivamente lo de los gobernadores regionales te habla de una coalición quebrada, un gobierno que es expresión de esa coalición, sin capacidad de sacar adelante uno de sus proyectos emblemáticos, una de las promesas fundamentales, lo que te confirma la tesis que malos gobiernos reformistas solo le hacen pésimo a las causas reformistas. Es decir, solo se prolonga el statu quo, ¿no? La regionalización no es una tarea ideológica en Chile, es una tarea urgente. Ya estamos muy atrasados en eso, ¿no? Ya nuestro subdesarrollo exitoso en parte lo es porque, por esto, o sea, es el único país OCDE
¿no? Y expresa que en algunas cosas en Chile, más allá de la llamada modernización capitalista con la que hace gárgaras Carlos Peña, el país vive en la colonia, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida todavía vivimos en la colonia de manera muy profunda, ¿no? Más allá de lo material, de lo evidente, de lo tecnológico, culturalmente esta es una herencia de la colonia, ¿no? Del régimen borbónico, ¿no? El delegado presidencial, el intendente, es una institución que viene que tiene una rémora de esa época, y eso no ha sido posible de cambiar. El diseño institucional chileno, ¿no? Del que hace profita el Partido del Orden, ¿no? La idea portaliana del gobierno fuerte, despersonalizado y central controlado. Eso es. Ese grupo ganó el Lircay, le derrotó a Balmaceda, sacó a Allende y sigue ganando. ¿Ah? Así eso es lo terrible, ¿no? Gobiernos reformistas débiles solo, ¿ah? Aumentan el peso de la noche en la historia de Chile. Mirko Macari, muchas gracias por haber estado hoy día como exponente del Mostrador en la Clave. Nos vemos mañana, chao, Fernando. Actualidad con